Reciban un cordial saludo, estudiantes de física electrónica. Pues primero comentarles que no fue posible poder organizar la otra práctica para el domingo 24, pues por motivos de que no aceptan práctica los domingos. Esa fue por cruce de espacios y igual continúan los laboratorios ocupados. En vista de ello y por la premura del tiempo también me imagino que ustedes están terminando todas sus actividades, pues primero comentarles que no he podido subirles las notas porque pues la mayoría de los tres grupos de física electrónica, sus tutores, la forma de trabajar de ellos es el plazo que tenían para entregar el informe es el 25 de noviembre. Mi modalidad fue diferente porque pues, yo la establecí así desde un principio y la idea era pues no generarles más trabajo para la casa. Entonces, nosotros los tutores de física electrónica tenemos plazo de subir notas antes del 30 de noviembre. Entonces, es para que ustedes no se asusten si no ven sus notas en el sistema. Pero como fui muy clara con todos ustedes, la nota, ya estuve mirando algunos informes, sí hay unos pequeños errores en la interpretación de algunos datos, pero pues soy consecuente con lo que les dije desde un principio. Para mí, eh, la calificación de cada uno de ustedes va a ser en miras de lo que yo observe de cada uno de ustedes, de su desarrollo en la práctica en campo, ¿sí? Eh, qué me preocupa de este tema que faltó pues poder trabajarlo? Eh, lo más importante es que ustedes tengan claro que la electrónica digital es una electrónica en que trabaja solo dos estados, el estado cero y el estado uno. Entonces, estado cero es como aquí en su guía, cuando ustedes ven, como su nombre lo dice, es un estado bajo, ¿sí? Quiere decir que el circuito está apagado, o sea, un estado bajo quiere decir apagado y un estado alto quiere decir encendido, así de sencillo. Ese es el concepto principal que deben acoger de este curso, ¿m? Que todos tengan claro que la electrónica digital se da solo en dos estados, encendido o apagado. Siempre que ustedes encuentren en su guía, en sus, bueno, aquí para allá, en su parte profesional, en donde sea, eh, los estados donde encuentren tablas de estas, el estado H quiere decir el estado alto en inglés, ¿cierto? Y el estado L quiere decir el estado bajo. ¿No? Los contadores, o sea, todo esto que nosotros vemos es las salidas que van a haber en esos circuitos integrados. Sí es importante que deben tener claro cuál es el funcionamiento de cada uno de esos circuitos, pero digamos lo más importante, que no se lleven o sea, que por ver tanta información ustedes no puedan contextualizar de una forma adecuada, porque este es un curso eh, digamos, en el que les introdujeron mucho contenido, pero mi preocupación es que se lleven de este curso. ¿Mm? Entonces, para poder entender estos estados, es importante que ustedes tengan claro en qué consiste el sistema binario. ¿Mm? Entonces, eh, hay tres sistemas, digamos, los más generales, y esos son el sistema decimal, que todos lo conocen, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema decimal? El sistema decimal es pues 0, 1, 2, perdón, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema hexadecimal?
Es el sistema, pues igual el cero, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Después, ¿cuál sigue? A, sigue B, sigue C, sigue D, sigue E y sigue F. ¿Mm? Pero en este curso que ustedes están viendo, que es la electrónica digital, el sistema que ven es el sistema binario. ¿No? Entonces, es cómo mediante ceros y unos se pueden representar estos números que nosotros ya conocíamos. Dejémoslo aquí. Perdón. Es hasta el 15. ¿Listo? Entonces, ¿cómo mediante ceros y unos nosotros podemos representar? Eh, entonces, todo lo vemos es cuando tenemos las potencias de cero. ¿A qué es igual 2 a la 0? A 1, ¿cierto? Ese 1 me quedó realmente, perdóname el pulso. 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces, el máximo número que nosotros podemos representar en esta escala es el 15, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros representar el 1? Entonces, colocamos en estado bajo este, colocamos en estado bajo este, colocamos en estado bajo este y colocamos en estado alto este. ¿Por qué? Porque 2 a la 0 es 1, ¿sí? 2 a la 0 es 1. Eso es lo que quiero que entiendan de acá, porque en el momento en que tengan claro las compuertas, o sea, cómo funcionan las compuertas, cómo responden estas compuertas en las entradas, en las salidas, cómo funcionan los contadores y cómo funciona el circuito estable, monoestable, con el 555. Entonces, para todo ello yo les voy a enviar un video respectivo en el cual ustedes puedan dedicarle pues un buen tiempo para que ello les quede claro. Por ejemplo, entonces, si ustedes quieren obtener el 2, ¿cómo obtendrían el 2? Entonces pondríamos en bajo este, pondríamos en bajo este, pondríamos alto este y pondríamos bajo este. ¿Por qué? 2 a la 0 lo ponemos 0. 2 a la 1 lo tenemos 2. Y de resto todos en estado bajo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro. ¿Para qué? Para que puedan entender todo el contenido de flip-flops, todo el contenido de, de compuertas también. Entonces, ¿cómo quedaría el 1? Entonces ahí, ¿cómo quedaría el 2? 1, 0. ¿Cómo quedaría el 3? Entonces, 3 es 2 más 1, ¿cierto? Entonces, estos 2 en 0 y este 2 en alto, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el 4? Entonces, 0, 1, 0, 0. ¿Cómo quedaría el 5? 4 y 1, ¿cierto? 0, 1, 1, 0. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo otro que es importante que tengan claro? Las compuertas AND son compuertas, perdón, este pulso mío de hoy, pero es que si no les dedico un minuto de... ¿Cuáles son las compuertas AND? Cuando ustedes vean una compuerta AND, la van a ver de esta forma, con dos entradas y una salida. Entonces, ¿qué es una compuerta AND? Es una compuerta que multiplica. Entonces, ¿cuándo ustedes encuentran un estado alto en una compuerta? Solo cuando tenemos dos estados altos. ¿Por qué? Porque es una multiplicación, ¿cierto? Si tenemos 0, 0, vamos a tener 0. Si tenemos 1 por 0,
vamos a tener cero. Si tenemos cero y uno, vamos a tener cero. O sea, esta compuerta solo se activa cuando sus dos entradas son uno. Ese es el concepto que se deben llevar de este curso. Rápidamente, la compuerta, cuando es compuerta NaN, ¿cierto? Cuando es compuerta NaN, es que se me va a acabar el tiempo, estos videos solo me dan para 15 minutos. ¿Qué significa que es todo lo contrario en la salida? Entonces, esta va a tener 1, esta va a tener 1, esta va a tener 1 y esta va a tener 0. ¿Por qué? Porque es negada, ¿sí? Es el opuesto de lo que tiene la compuerta AND. Ahora, la compuerta OR. Entonces, ¿cómo funciona la compuerta OR? Es una función suma. Es importante que ese sea el concepto que se lleva. Esta es una función de multiplicación. Entonces, ¿cómo funciona una suma? Si nosotros sumamos 0 más 0, ¿qué da? Da 0. Si sumamos 1 más 0, ¿sí? Eso quiere decir que entre un estado alto y uno bajo, pues preferimos el alto. Que entre un estado apagado y encendido, preferimos el encendido. Pero que si tenemos dos estados encendidos, pues nosotros vamos a obtener encendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta compuerta solo funciona, solo está apagada cuando las dos entradas están en bajo. ¿Mm? ¿Y cuál es la compuerta NOR? ¿Mm? Entonces, la compuerta NOR va a ser la compuerta opuesta. Este va a ser 1, este va a ser 0, este va a ser 0, este va a ser 0. ¿Sí? Vamos a tener E. ¿Y cuál es qué otra compuerta ven ahí? La compuerta NOT. NOT es sencillamente un inversor que niega lo que esté en la salida, ¿sí? En la entrada, o sea, niega lo que esté en la entrada. La compuerta OR tiene esta, y significa que si aquí yo tengo un 0, aquí va a salir un 1. Tiene este simbología. ¿Listo? Eso es lo que es la compuerta OR. No, perdón, NOT. Entonces, el concepto que se deben llevar de este curso es ese. ¿Qué entienden por compuerta AND, que es una multiplicación que solo tenemos en la salida cuando tenemos uno por uno, ¿no? Porque el resto es cero. En la compuerta OR solo nos funciona, esta es la NOR, solo nos funciona en estado bajo, pues cuando tenemos dos entradas bajas. Siempre que exista un 1, o sea, un estado alto, prima ese estado y a la salida nosotros vamos a obtener un estado alto. Teniendo esto claro, es posible entender todo el contexto que va dentro de los videos que les voy a enviar, ¿sí? Para ello es importante que le dediquen, todavía creo que su entrega, todavía son 15 días de su entrega, rápidamente, o sea, ustedes pueden hacer esa actividad, no se vayan a detener en el proceso de su curso eh, por, ¿perdón? En el proceso de su curso, pues por falta de dedicación y de pronto, pues porque no se pudieron trabajar esos conceptos en el laboratorio. ¿Listo? Pues para mí fue un placer haberlos acompañado en este curso. Espero tener sus retroalimentaciones antes de la fecha y, y pues muchos éxitos en todas sus actividades. Se despide de ustedes su tutora Yadi Camacho.